noches, ¿cómo está familia? ¿Qué dicen? Pues vamos a continuar, vamos a aprovechar estos tiempos y los medios que tenemos a nuestro alcance. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Creo que Dios nos ha estado hablando en estos momentos muy padre y nos ha estado percibiendo de las cosas que vienen. Y pues en esta ocasión nos toca estudiar la carta a la iglesia de Pérgamo. Recuerden que hemos venido viendo las cartas que han estado siendo escritas o que fueron escritas en un momento para la iglesia en Éfeso, para la iglesia en Esmirna. Ahorita nos toca la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:12. Y estas cartas en particular son muy buenas de estudiarlas porque nos arrojan datos, nos arrojan maneras de pensar diferente. Estas cartas son escritas, o se pueden interpretar, mejor dicho, de un sentido histórico, en un sentido universal, en un sentido individual y en un aspecto escatológico. De cualquier forma las podemos estudiar, pero como iglesia las hemos estado estudiando en un aspecto individual, un aspecto que nos confronten a cada uno. Voy a estar dando algunos datos, que es bueno saberlos, pero quiero que te quedes con el mensaje que Dios tiene para tu corazón. El libro de Apocalipsis se dice que es como el evangelio de Jesucristo, el quinto evangelio también, pero así como Mateo escribió un evangelio y lo presentó a Cristo como un rey y fue dirigido hacia los judíos, y Marcos y Lucas y Juan fueron presentando cada quien su postura de cómo es que veían a Jesús, veían su ministerio, su obra. El Padre le da el evangelio a Juan y presenta la vida de Jesucristo, y aquí vamos a encontrar todo desde el capítulo 1, comienza diciendo la revelación de Jesucristo y comienza hablando acerca de quién es el Dios al cual nosotros servimos, porque es el Padre interesado en que aprendamos nosotros quién es su Hijo y todo lo que viene a hacer. No es un libro de espanto, no es un libro de terror donde no podemos escudriñar, es muy confuso. No, eso es lo que el enemigo quiere que nosotros sintamos, que nosotros pensemos, pero realmente este libro presenta a la persona de Jesús como es: poderoso, grande, omnipotente, pero también es un Dios amoroso, un Dios justo. Y estas cartas que fueron enviadas a la iglesia de Pérgamo, o a las iglesias, en este caso a Pérgamo, nos vamos a encontrar con diferentes asuntos que Dios trata, como ha tratado con nuestra vida, como ha tratado con nuestra persona, como ha tratado con la manera en la cual nos conducimos. Y en esta balanza Dios empieza a ver que son cosas buenas o cosas malas. En algunas realza, como por ejemplo la iglesia de Esmirna que vimos en días pasados, cómo realza muchas cosas y no tiene nada que argumentar en contra, pero en esta iglesia de Pérgamo también realza cosas y tiene algunas pocas cosas. Esas pocas cosas hay que ponerles atención. Asimismo, en nuestra vida Dios va a estar hablando y diciéndonos cosas que hay que ponerles atención. ¿Por qué no me acompañas a orar y ponemos este momento en las manos del Señor? Yo sé que una red, yo sé que un medio puede distraer, pero también sé que Dios tiene el poder y el Espíritu Santo tiene el poder para hacer las cosas que tienen que hacer en cada uno de nosotros en nuestros hogares. ¿Me acompañas a orar? Señor, te damos gracias por la bendición de poder compartir tu palabra. Qué privilegio tan grande tenemos de escudriñar las Escrituras, de ser llamados tus hijos y como hijos ser corregidos, ser instruidos en las áreas que nos corresponden y que tenemos que mejorar. Padre, hoy invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, ahí donde estamos todos, cada quien en su lugar, cada quien en su trinchera, cada quien obedeciendo a nuestras autoridades, Dios, pero no por eso desconectados de lo que tú quieres hacer. Señor, bendigo el tiempo en el cual vamos a estar exponiendo la palabra y que tu palabra penetre a través de cada dispositivo, Dios, que tu palabra penetre en los corazones, Señor, de todos los oyentes. Bendice a la iglesia de Filadelfia, Padre. Bendice a todas las familias, toda la comunidad, Señor, de Filadelfia, Jico, Padre. Que tú seas obrando en nosotros. Llévanos, Señor, a entender y a saber qué es lo que
hoy necesitamos aprender y ponerlo en práctica. Espíritu Santo, toma mi voz, toma mi mente, toma todo lo que yo soy, porque no quiero impartir un conocimiento, quiero impartir tu verdad. Porque tu verdad, Dios, tu verdad, Jesús, tu verdad, Espíritu Santo, la verdad de tu palabra es una suma de poderosa palabra que va a traer riqueza a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 2, les comentaba, versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a entender algo. Yo les hablaba acerca de cómo las cartas se pueden interpretar de una manera histórica, de una manera universal, para la iglesia en general. Histórica porque fue escrita por una iglesia que existía en ese momento, en ese tiempo. De una manera individual porque es la palabra de Dios hablándonos a nuestra vida, a nuestra persona como individuos. Y de una manera escatológica porque es parte de la profecía de los últimos tiempos. Y Pérgamo era una ciudad que en aquellos entonces ocupaba un lugar de importancia. De hecho, Pérgamo estaba en una cumbre en donde muchos acudían porque tenía la segunda biblioteca más grande, después de Alejandría, la segunda biblioteca más grande, con más de 200,000 libros. Pérgamo, de ahí se descubre, o de ahí se inventa el famoso pergamino que llegó a destituir los rollos, el papiro que se usaba antes, el pergamino que era hecho a base de pieles, se empezó a usar ahí y era un material más durable porque los habitantes de esta ciudad eran hombres de culto, hombres que tenían un gran intelecto, pero en un sentido histórico ocupó un lugar en el cual Dios envía ese mensaje al ángel de esa iglesia o al pastor que presidía esa iglesia, poniéndole en una advertencia que estaba donde estaba el trono de Satanás, dice. ¿Por qué se dice que estaba donde habitaba o donde estaba el trono de Satanás? Bueno, Pérgamo tenía 2 sistemas religiosos muy importantes. Uno de ellos era la adoración al dios Baco. Y este dios era el dios de la embriaguez, el dios de la juerga. Y el otro sistema religioso era el dios Asclepios, y este dios era el dios de la sanidad. Incluso se creía que tenía poderes curativos. Pérgamo llegó a ocupar un lugar como la capital de Asia en ese entonces, de mucho renombre, de mucho poder. Y esta iglesia, históricamente, llegó a funcionar muy, muy grande en su influencia. Pero era una influencia ya negativa, porque esta ciudad se dejó minar, se dejó contaminar por asuntos religiosos, paganos, en cuanto al Imperio Romano, en cuanto a todo lo que tenía que llevar ahí leudado el verdadero evangelio. Ahora, si lo vemos en un sentido universal como iglesia, Pérgamo es una de las iglesias, o una etapa de la iglesia, en donde contrajo una unión con el Estado. Les voy a explicar por qué. En el año 315 vino una decadencia en el Imperio Romano. Después de que muere Diocleciano como emperador de Roma, lo sucedió
tomó su lugar Constantino en una lucha la cual peleó contra otro hombre llamado Maximiano. Y la historia mundial, la historia universal, narra que en esta lucha Constantino iba perdiendo, y él ve una señal del cielo que decía: con este símbolo vencerás. Y el símbolo que él vio era una cruz. Él gana esa batalla contra Maximiano, y entonces él queda agradecido por la ayuda de Dios, entre comillas. Él dice: wow, Dios me ayudó con esto, y la cruz va a ser el símbolo con el cual yo vencí. Y entonces trae, podría llamar un cambio a nivel espiritual, porque desde ese momento él implementó que la iglesia o que la religión cristiana fuera la oficial. Ahora, ¿dónde estuvo el mal aquí? ¿Dónde estuvo lo peligroso? En los tiempos de la iglesia primitiva, los 2 primeros siglos, hasta el año 300, todavía la iglesia sufría una persecución, una aflicción, pero entre más los oprimían y entre más los afligían, la iglesia se multiplicaba. Es importante entender esto, porque a veces oramos erróneamente pidiendo: Señor, para la aflicción, para la persecución, en lugares en donde está siendo predicado el evangelio a precio de sangre tal vez, pero los cristianos están haciendo cristianos verdaderos, cristianos no de juguete, no cristianos, diría mi pastor, ternuritas. Son cristianos que están siendo fortalecidos en su fe, dispuestos a dar su vida. Y este avance lo estaba llevando la iglesia en esos tiempos, en los años, hasta el año 315. Llega esta unión, y todos conocemos lo que la palabra de Dios habla acerca de la unión, del yugo. Cuando alguien se une a una persona, se hace uno con ella. Bueno, la iglesia se unió con el Estado, y comenzó un problema para la iglesia, no para el Estado. Porque cuando alguien santo se une a alguien inconverso, a alguien perverso, esto imperverso daña, esto imperverso mancha la santidad. No es que nosotros seamos débiles, es que simple y sencillamente bajamos nuestro nivel, bajamos nuestro estándar. No los llevamos a ellos a subir su estándar, sino nosotros bajamos. Esto es lo que la iglesia hizo al casarse con el Estado. La iglesia de Pérgamo representa esa alianza. Y empieza un periodo terrible que duró más de 1000 años, en donde la iglesia perdió su fuerza y su crecimiento, porque entró en una comodidad. Ya no tenías persecución, ya puedes estar tranquilo. Yo creo que a veces Dios nos permite las aflicciones, como en esos tiempos, en donde van a salir los verdaderos cristianos. Tú que estás ahí en tu casa y tienes la oportunidad de estar viendo este mensaje u otros mensajes más y de tener la palabra, te vas a dar cuenta cómo nuestros mayores pretextos eran: Señor, no tengo tiempo, Dios, es que regreso muy cansado, y de repente Dios empieza a parar todo y dice: te estoy dando tiempo, te estoy dando fuerzas, ¿qué vas a hacer? Si lo mal aprovechamos, yo les decía el domingo, vamos a chutarnos todas las series de Netflix, vamos a contratar Amazon, vamos a contratar Claro Video, vamos a contratar todas las series que haya en la tele y nos las vamos a chutar. Pero si somos entendidos, voy a preparar mi vida y la de mi familia a separar, a romper con toda atadura que el mundo quiera traer a mi vida, porque los tiempos posteriores se van a poner más difíciles. Pérgamo representaba este tiempo. La iglesia se convirtió más en romana y menos cristiana. Empezó una mezcla en donde se empezaron a tolerar asuntos religiosos. Te podría enseñar cuántas cosas empezaron del año 300 al año 600 empezaron a crear como la doctrina del purgatorio, como la oración a María, como el establecimiento de los monjes, muchas cosas despertaron en esos tiempos. Porque el mundo era gobernado por el imperio romano, por la iglesia, pero a la conveniencia, no a lo que le decía la palabra. Prácticamente en ese tiempo la palabra de Dios se hizo a un lado, la revelación del Espíritu Santo se hizo a un lado, y eran leyes impuestas por el hombre para su propia conveniencia.
Hay una queja que Dios tiene aquí en la iglesia, a la iglesia de Pérgamo. Habla el versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Qué importante es saber y discernir qué doctrina es la que se está tratando de meter en las iglesias. Qué doctrina es la que se está tratando de meter en las familias. Balaam era un profeta que sabía escuchar la voz de Dios. Pero este profeta tenía un problema, como muchos lo tenemos o lo tuvimos, nuestro corazón. Este hombre aceptaba el cohecho, este hombre aceptaba el soborno, con tal de profetizar y maldecir una ciudad, un pueblo, una nación. Y un rey llamado Balac dice que lo contrata y le dice, ¿sabes qué? Maldice al pueblo de Israel. Esta historia la encuentras en Números capítulo 22, 23, 24, 25 en adelante. Esos capítulos hablan de cómo este rey trataba de maldecir al pueblo de Dios. Y cada que Balaam iba a maldecir al pueblo, Dios lo estorbaba y le cambiaba la maldición en bendición. Llegó un momento en el que todo eso se frena, todo eso es estorbado, y Balaam entonces dice, no puedo maldecir yo al pueblo de Israel, Dios me estorba para hacerlo, pero tengo otra estrategia. Pon atención, la estrategia que Balaam ocupó, la estrategia que Balaam usó fue, dice aquí, comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer adulterio. Puso tropiezo al pueblo de Israel. Lo que no pudo hacer a través de profecías, lo que no pudo hacer a través de maldiciones, lo logró insertando una doctrina errónea, falsa, en donde los hijos de Dios, el pueblo escogido de Dios, comenzó a tener relaciones, intimidad con pueblos paganos, entre ellos los moabitas. Y esta parte empezó a traer problemas porque Dios empezó a llamarle la atención. Ve conmigo a Números capítulo 25. Números capítulo 25. Dice la palabra de Dios, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Cuando tú trabas alianza con el mundo, es lo que vas a hacer. Hay un adulterio que es un adulterio físico, un adulterio matrimonial, podemos llamarlo así, pero también existe un adulterio espiritual, en donde ya no nada más estás adorando y bendiciendo a Dios, sino le eres infiel o le somos infiel con ídolos, con aspectos de idolatría, con ídolos que están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Hoy en día nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida debe de ser saqueada de esos ídolos. Debemos de aprender, Señor, ¿dónde estoy fallando? A lo mejor el ídolo de nosotros era el trabajo, el ídolo de nosotros era el deporte, el ídolo de nosotros era la televisión, el espectáculo, el comercio, el dinero. Y Dios se ha encargado de estar derribando todos esos ídolos para que volteemos a verlo a Él. Y no son de queja, ¿de dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás permitiendo todo esto? No, es en un sentido de decir, Señor, he perdido tantos años, he perdido tantos tiempos preciosos, y tú me estás dando la oportunidad, Dios está dándonos la oportunidad de podernos bendecir en una intimidad, en una relación, porque todo lo demás, queríamos salir a comprar, ya nos cerraron todo. Queríamos salir a disfrutar una comida, ya nos cerraron la comida. Queríamos ir a hacer ejercicio, todo está cerrado. Queríamos, no sé, ver un partido de fútbol, se canceló. Dios nos está invitando hoy en día a voltearlo a ver, a Él. Si nosotros no aprendemos esta lección y no volteamos a verlo, el día de mañana el mundo se va a despertar con más hambre, con más atrocidad. Y si no somos fuertes, no fuimos prudentes en fortalecer nuestra vida, vamos a ceder. La doctrina de Balaam sigue siendo tan efectiva en el día de hoy, en las iglesias, en las familias,
en donde pone tropiezo en lo sexual. Hoy en día hay un peligro terrible en donde si nosotros no somos prudentes y dejamos que nuestros hijos, porque los tenemos en casa, porque los tenemos ahí metidos todo el día y ya nos hartan, decimos, ya, córrele, toma la tableta, ya, ponte en tu celular, o te doy mi celular, o vete a ver esto, y no somos prudentes, y no oramos a Dios, y no ponemos atención a lo que Él está indicando, ellos pueden en un solo clic quedar presos de pornografía. Una sola imagen basta para afectar la mente y el corazón de un niño, de una señorita, de una niña. Las más terribles violaciones, las más grandes atrocidades hablando sexualmente, la pedofilia, la necrofilia, la zoofilia, todos esos pecados perversos sexuales no vienen porque un demonio entra a la casa y hace estragos nada más. Viene por puertas que se abrieron. Y este es un momento en donde esas puertas están ahí en tu casa, están ahí en tu mesa, pueden estar ahí en su cuarto. ¿Cuál es nuestro deber? Ser prudentes, velar, decirle, Dios, ¿dónde está? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que tú necesitas que yo haga? Porque yo soy guarda, yo soy vigía de mi hogar. Ora por tus hijos, unge sus ojos, pon que en ellos un terror, un temblor de no ver pornografía, de guardarse en santidad. Háblales de santidad, háblales de pactos, de consagración. Porque la doctrina de Balaam, que incitaba a poner tropiezo a los hijos de Dios, sigue siendo vigente. ¿Cuánta gente, cuántos hombres de Dios han caído por pecados sexuales? Hay un libro que tiene Bob Sorge, un hombre de Dios, que se llama Un pacto con mis ojos, y en ese libro él dice, la batalla sexual es un área de muchas batallas, o el área sexual más bien dice es el área de muchas batallas y pocas victorias. Pero Él nos enseña a poder caminar, Dios nos enseña a poder caminar con una pureza, con una limpieza en nuestra vida. Otro de los aspectos que Dios ve en la iglesia de Pérgamo, regresa conmigo, Apocalipsis 2, pero ahora el versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Me asombra aquí que lo menciona como doctrina de los nicolaitas, pero si recuerdas o vas conmigo a la carta a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, pero en el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En Éfeso eran obras, en Pérgamo ya fue doctrina. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue avanzando? A base de adeptos, a base de mentiras. Una doctrina, un adoctrinamiento a alguien no sucede de la noche a la mañana. Sucede porque damos permisos. Sucede porque somos, dice el apóstol Pedro, inconstantes e indoctos. Dos aspectos que tuercen las escrituras. La inconstancia y la falta de preparación. Iglesia, hoy más que nunca nosotros tenemos que aprender a ser discipulados. Discipulados por Cristo Jesús, discipulados por su Espíritu, discipulados por tus pastores, discipulados por los líderes que hemos estado invirtiendo el tiempo en la lectura, que hemos estado invirtiendo tiempo en buscar y escuchar la voz de Dios. Y tú tienes que aprender a discernir las voces. ¿Por qué? Porque el mundo también está hablando, el mundo también está vendiendo mentiras, el mundo también está diciendo, y si tú no estás centrado en lo que Dios dice, vas a creer las mentiras y no la verdad de Dios. La doctrina de los nicolaitas se traduce como una doctrina del pueblo. De hecho, el nombre de nicolaitas se traduce como vencedores del pueblo. Los laicos, la palabra nicolaitas es laicos y está conjugada como gente vencedora del pueblo, gente que buscaba su propio beneficio, comenzando con actitudes entre ellas, cosas que les agradaban, cosas que les místicas, cosas de brujería, de ocultismo. Y es el apóstol Juan el que aquí en esta profecía de Apocalipsis, mostrando en la iglesia de Pérgamo, habla y dice, esto está pasando.
Pasamos de obras a doctrina. Cosas que vamos a permitir, cosas que toleramos y no sacamos de nuestra vida. El día de mañana vamos a creer que son reales, puestas por Dios, y vamos a seguir caminando. Nos podemos espantar de cosas que suceden en el mundo, pero la iglesia puede cometer atrocidades en nombre del Señor, porque le fue velado, le fue cegado, ya que no tuvo el valor ni la sabiduría para echarlas fuera de casa. Los pensamientos de ese momento, por ejemplo, un pensamiento gnóstico, en aquel momento de esta secta nicolaíta, enseñaban la libertad de la carne. Enseñaban que Dios venía a juzgar nada más la parte del alma, pero la carne era libre de hacer lo que sea total. La carne iba a quedar sepultada. El alma era la que iba a ser juzgada, pero en la carne tú podías hacer lo que quisieras. Y pecados como la fornicación, pecados sexuales, son pecados contra la carne y eran tolerables. Comían de lo ofrecido a los ídolos. Comían de fiestas, participaban de fiestas paganas. Y no es que nos espantemos. No es que digamos, es que no podemos participar porque somos muy santos. No, nada más es eso. Sí somos santos, sí somos consagrados, pero hemos sido llamados a hacer luz. Y si tú y yo no somos luz, y si tú y yo no estamos haciendo esa función, cuidado. Y el día de mañana Dios nos mande una carta personal donde nos diga estas palabras que les digo a ellos, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de su boca es la palabra de Dios. Dios nos está dando oportunidades de arrepentimiento genuino. Arrepentimiento no por imposición, no porque te cacharon, no porque te están amenazando, sino porque tú y yo entendemos, Señor, estoy cometiendo cosas que no son correctas y quiero que limpies mi vida. Jóvenes, señoritas, ustedes que están ahí y que tienen una lucha constante, no es que los grandes no la tengamos, pero ustedes son el terreno fértil de Satanás, los adolescentes son el terreno fértil de Satanás para bombardearlos y venderles mentiras, filosofías vanas, huecas, les está vendiendo atajos para alcanzar prosperidad, para alcanzar éxito a costa de su santidad. No pueden tolerarlo. No pueden tolerarlo. Tienen que ser firmes. Y si estás cometiendo algún acto, si estás cometiendo alguna falta, en el nombre del Señor, yo te aconsejo, arrepiéntete. No un remordimiento, no un apagar una conciencia, es un arrepentimiento, un giro total de donde tú ibas, cambias de dirección y cambias de mentalidad. Ese es arrepentimiento, cambiar de dirección y cambiar de mentalidad. Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino. Todavía tenemos tiempo, porque el día de mañana, si viene una palabra severa o viene un juicio sobre nuestra vida, aunque lo procuremos con lágrimas, no lo vamos a lograr. Dice que Él vendrá y juzgará con la espada de su boca, peleará contra nosotros o contra los que no se arrepientan o contra aquellos que están en una necedad con la espada de su boca. Yo prefiero que Dios me hable. La espada de su boca, según Hebreos capítulo 4, 12, es la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de modo que para Él no hay nada oculto. Hoy es un buen día, hoy es un buen momento de exponernos delante de Dios. Tú hoy que termines este video de verlo, puedes buscar un lugar, puedes buscar un rincón, puedes buscar un cuarto, una oficina, algo donde tú estés y arrodíllate y dile, Señor, aquí estoy. Escudriña mi corazón, examíname y ve lo que hay en mí. Y si hay algo que no te agrada, y si hay algo que no está marchando bien, por favor, resuélvelo, quítalo. Porque puede ser más grande y puede ser más fuerte que tú, pero no más fuerte que nuestro Dios. Si tú haces esto, si tú logras vencer, si tú logras conquistar, dice más adelante el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, porque esto se trata de vencedores. Esto no se trata de buenas intenciones. Yo puedo tener buenas intenciones de correr un maratón, pero si no me preparo, pero si no voy, si no me esfuerzo y si no cruzo la meta, solamente me quedé en buenas intenciones. Los que vencen cruzan la meta. Y al que venciere, dice la palabra de Dios, es al que triunfa, dice, al que venciere daré de comer del maná escondido. Esa pequeña porción que está escondida,
Me llama la atención ver cómo en Hebreos capítulo 9 nos dice lo que había en el arca del pacto. 9:2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estos tres instrumentos estaban ahí, estas tres cosas estaban ahí, las tablas, una urna con el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Todo esto era de una manera en la cual Dios mostraba su provisión, mostraba su protección. Y Dios nos promete que si vencemos, nos va a dar de ese maná. El maná está escondido dentro de la presencia de Dios. El que venciere, dice aquí, el que puede lograr traspasar esta etapa en nuestra vida de bombardeos, en donde Satanás quiere poner su trono. Satanás quiere poner su trono en nuestro corazón, en nuestra ideología, en nuestra mentalidad, y nosotros tenemos que ir en contra de ello. De hecho, salté a propósito el versículo 13 donde dice, y no has negado mi fe ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Este hombre llamado Antipas es la única vez que aparece en toda la Biblia. De hecho, muchos comentarios teológicos no dan razón de él, no saben por qué está ahí, cómo apareció, quién es en realidad, pero lo que sí sabemos es el significado de su nombre, y el significado del nombre de Antipas quiere decir uno que va contra todo. Esto es lo que pasaba con Antipas. Antipas era alguien que está contra todos, era su testigo fiel, el mártir. Podría llamarse uno de los primeros mártires de este tiempo de las iglesias de la ruta de Éfeso. El Antipas era uno que va contra todo, y ese es el momento de nosotros como iglesia tomar esa postura de Antipas, de ir contra todo lo que va en el orden, contra todo lo que va en el orden del mundo, lo que el enemigo quiere establecer como normal, como principio, pero que no es bíblico, pero que Dios no respalda. Somos esos Antipas que tienen que defender, que tienen que ir y tienen que, aunque les cueste la vida, aunque les cueste la familia, la amistad, tenemos que ir contra lo que va contra los principios de Dios, lo que Dios ha establecido en nuestra vida, lo que Dios ha hablado a nuestros corazones. Dios en nosotros, la porción de nosotros. Tú vas a experimentar. El maná era el alimento que Dios proveía en el desierto. Un maná que la gente preguntaba, ¿qué es esto? Por eso se llama maná. Maná significa, ¿qué es esto? Porque te vas a sorprender. Cuando tú caminas en obediencia a Dios, te vas a dar cuenta cómo Dios te bendice, cómo Dios te sorprende, cómo Dios hace cosas que tú te vas a quedar con esa pregunta. ¿Qué es esto? Dios, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo hiciste? A lo mejor tus oraciones más difíciles o imposibles de contestar, de repente Dios viene y las contesta solamente por guardarte en estos tiempos. Pérgamo es un ejemplo de una iglesia que se mantuvo firme, pero que tenía que quitar cosas. Y tú y yo necesitamos quitar cosas, necesitamos permanecer como un Antipas en contra de lo que quiera dañar nuestra integridad como hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice también el versículo 17, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay significados acerca de esta piedrecita, pero me llama la atención dos en particular. Se cree que esta piedrecita blanca en la antigüedad simbolizaba absolución. El juez cuando era llamado ante un juez y tenía que dictar sentencia, y si lanzaba una piedrecita blanca, simbolizaba absolución, eras perdonado. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros, nos perdonó. Pero otra de las cosas también
es que cuando un atleta triunfaba, un atleta lograba vencer y pasar la meta, le daban una piedrecita con su nombre. Y esta piedrecita era el boleto de entrada a la fiesta que organizaba el comité, que organizaba los que llevaban a cabo ese deporte, y entonces era participante. Si tú no llevabas la piedrecita y esa piedrecita no tenía tu nombre, tú no podías participar de la fiesta. Y sabes, te digo algo para que te emociones igual que yo, para que nos alentemos unos a otros. Hay una piedrecita que tiene nuestro nombre, y ni siquiera es este nombre, porque dice aquí que este nombre, Dios nos dará un nombre nuevo, el cual nadie conoce más el que lo posee. Si tú recuerdas, en la palabra, Dios le cambió el nombre a muchos hombres. Dios le cambió el nombre porque les cambió su destino, porque les cambió su propósito. No importa hoy cómo piensas que tú te llamas, cómo piensas que tú vives, cómo piensas que tú fuiste diseñado, y a lo mejor tienes un nombre llamado pérdida, llamado fracaso, llamado estorbo, llamado miseria, infidelidad, llamado lo que sea. Pero dice Dios, yo te animo a que pelees, a que venzas, a que camines, a que te esfuerces, a que te arrepientas. Y si tú logras vencer, yo tengo preparado un nombre nuevo y una invitación para que entres a la fiesta que yo he preparado a todos los que han vencido. Dios prometió que Él iba a tener un lugar en donde tú y yo íbamos a convivir, donde tú y yo íbamos a disfrutar. Hoy el mundo quiere trabar alianzas con nosotros. Hoy el mundo quiere usar de estrategias para frenar nuestro crecimiento y nos ofrece atajos, nos ofrece asuntos de comodidad. Hoy el mundo nos bombardea día y noche con ataques sexuales, como la doctrina de Balaam, para poner tropiezo. El enemigo no ha descansado. Se puede parar todo, se puede frenar toda la obra empresarial, deportiva, de espectáculos, pero el enemigo no ha parado. Y Él quiere tu cabeza y quiere la mía. Él quiere a tu familia y quiere la mía. Él quiere tus generaciones y quiere mis generaciones. Pero nadie más se va a levantar más que yo. Nadie más se va a levantar en tu casa más que tú. Y tú tienes que creer que te puso ahí como un Antipas para defender, ir en contra todo y llevar a tu familia a romper ese